Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que todos se encuentren bien. O si no, debemos sentirnos de todas maneras gozosos, ¿ya? De estar aquí, ¿ya? Con fuerzas o sin ánimo, igual debemos sentirnos gozosos, porque el Señor nos manda a sentirnos gozosos en la presencia del Señor, ¿ya? Así que vayamos a nuestras Biblias a buscar Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 25. Primero de Pedro 1, versículos del 13 al 25. El título que le puse a la prédica es tal cual como aparece en la Reina Valera, que dice llamamiento a una vida santa, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Sed santos. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, versículos del 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído y hemos escuchado. Te pido, Señor, que abra nuestro corazón y mente para poder entenderla, que podamos llevarla prontamente a la práctica, Señor. Tú nos demandas que seamos santos. Ayúdanos, Señor, a que todo esto entre en nuestras mentes, Señor, y que todo lo que yo vaya a hablar hoy en día sea usado para el bien de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar en el versículo 13, ¿ya? Donde Pedro, ¿ya?, inicia diciendo por tanto, ¿ya? Obviamente está haciendo mención, ¿ya?, a los textos vistos ya en semana anteriores, en las prédicas anteriores de nuestros hermanos, en donde nos hablaron de que hemos recibido grandes beneficios de la salvación, entre los cuales está un nuevo nacimiento, una esperanza viva, una herencia segura. Por tanto, debemos ser diferentes en cuanto a la forma de vivir. Entonces, hermanos, uno de los temas principales del texto que vamos a ver hoy es que la salvación marca una diferencia, pero radical en la vida del cristiano. Pedro nos quiere exhortar en 4 ámbitos, ¿ya? Los que quieran anotar, ya ahí lo pueden anotar. Entonces, el primer ámbito que nos va a exhortar Pedro es que nos exhorta a tener esperanza. El punto número 2 que vamos a ver también, que Pedro nos exhorta a que vivamos en santidad, como el título de la prédica, llamamiento a la santidad. El número 3 es que Pedro nos quiere exhortar a temer a Dios.
Y el punto número 4 es que nos exhorta a amarnos unos a otros, ¿ya? Estos 4 puntos, estos 4 ámbitos, engloba un poco lo que ya hemos leído en estos versículos al principio, ¿ya? Y vamos a dar inicio con el primer punto o la primera exhortación que nos hace Pedro a la luz de la palabra, que es nos exhorta a tener esperanza. Entonces el texto nos dice que debemos disponer con intención a tener esperanza, no de manera sentimental, sino de manera racional. Debemos estar dispuestos a ponerla en práctica, tanto física como mentalmente. ¿Y cuál esperanza ustedes se estarán preguntando? Es que debemos percibir que este mundo terrenal es transitorio y que lo que verdaderamente importa es la esperanza futura que se manifestará en el día de la venida de nuestro amado Jesucristo. Esa es la esperanza, ¿ya? Pedro quiere que nosotros nos aferremos a las cosas celestiales y no a las cosas pasajeras de este mundo. Las cosas materiales como nuestras casas, nuestros autos, los aparatos electrónicos, celulares, entre otras cosas, el ocio, el deporte, muchas de las cosas mundanas que nosotros disfrutamos, por ejemplo las vacaciones, los viajes, cosas tan lindas, ¿ya? Pueden ser muy tentadoras y muchas veces nos hacen perder de foco de esta esperanza que es la venida de nuestro amado Jesús. Pero el gozo y el placer que ellas producen en nosotros fácilmente, como les decía, nos puede desviar de lo que realmente importa en la vida, ¿ya? Y que es, y como estamos abordando en esta carta, es la esperanza de la venida del Señor. En nuestra cultura bien materialista, necesitamos que Dios, en su gracia y misericordia, nos ayude a desear lo que está más allá de nuestros días y de nuestra cultura, ¿ya? Nuestra cultura hoy en día siempre nos está llamando a que tengamos riquezas terrenales. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros lo prioricemos a Él y que busquemos de Él día a día. Busquemos de su santidad porque Él es santo. Dios quiere, ¿ya? Y la carta de Pedro nos llama a que podamos organizar un poco también nuestras prioridades, que veamos también en este mundo tan materialista, como les venía mencionando, de que busquemos las cosas que son del Señor antes que las cosas que son de esta tierra. También Pedro nos dice que debemos tener dominio propio, ¿ya? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado de esto en diferentes palabras del Señor? ¿Ya? No podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones carnales, a lo que nuestro corazón engañoso nos quiere llevar a hacer. Para tener este dominio debemos estar totalmente en sintonía con los planes de Dios, ¿ya? Muchas veces hablamos de tener dominio propio, pero muchas veces estamos alejados del Señor, no estamos en comunión con el Señor. Y aquí la palabra nos exhorta a que debemos tener una sintonía plena con los planes o con la voluntad del Señor, y de esa manera vamos a estar haciendo lo correcto. De modo tal que nos lleven por el camino correcto, ¿cierto? Como lo venía mencionando, y a vivir en luz y no en tinieblas. Pedro también por medio de esta palabra nos anima a vivir una vida terrenal como Dios lo ha planeado, ¿ya? No como nosotros queremos vivir esta vida terrenal. Aunque ahora podamos sufrir de muchas formas, podamos estar sufriendo alguna injusticia en manos de gente malvada, por ejemplo. Pero un día Cristo volverá, hermanos, y establecerá su justicia. Esa justicia que la palabra del Señor nos ha hablado por tanto tiempo. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que vivir a la luz de ese día de gracia. Piensen en esto, hermanos. Si en la actualidad ya estamos disfrutando de tener a Jesús en nuestra vida, hoy acá, en la presencia del Señor, ya podemos decir que estamos disfrutando del Señor. Imaginemos cómo será ese futuro cuando estemos en presencia física, real, al lado de Jesús. Ahí yo creo que va a ser grandioso todo esto. Y por esto tenemos que alabar al Señor, debemos dar gracias al Señor por su grandeza y su misericordia. Pasando ahora al punto número 2, ¿ya? Donde le mencionaba al principio, que habla sobre la exhortación que nos hace Pedro sobre vivir en santidad. Aquí vamos a entrar un poquito más de lleno al encabezado de la prédica. Algo muy claro que debemos entender es que la obediencia a la palabra de Dios es fiel reflejo de una conversión real y auténtica de una persona al cristianismo, ¿ya? Ahí está la clave, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios
es un fiel reflejo de una conversión real y auténtica de una persona al cristianismo. ¿Ya? Pedro nos anima a no conformarnos a los deseos que dominaban nuestras vidas antes de formar parte de la familia de Dios. ¿Ya? Especialmente puedo dar mi ejemplo, cuando antes no conocía al Señor, ¿ya? Yo me dejaba llevar por los placeres mundanos. ¿Ya? Pero ahora Pedro nos exhorta a que debemos que buscar la palabra del Señor, ser obediente a la palabra. Y por medio de aquella palabra de Dios nos va a llevar a este camino de rectitud, a este camino cada vez más de santidad. Como ahora somos hijos de obediencia, debemos ser santos como Dios lo es. Dios es nuestro Padre, Dios es santo. Nosotros como hijos debemos ser santos. Entonces debemos buscar la santidad en nuestras vidas, porque hemos sido transformados y porque ahora somos hijos de un Dios completamente santo. Eso nunca se nos puede sacar de la cabeza. Debemos buscar la santidad porque Dios es santo. Un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿ya? Y esto yo creo que todos los padres aquí presentes lo pueden afirmar. Lo mismo Dios quiere para con nosotros. Quiere santidad en nuestras vidas porque sabe que es lo mejor para nosotros. Pasando ahora al punto número 3, de que la palabra de Pedro nos quiere decir y nos quiere exhortar, es que debemos temer, debemos tener este temor de Dios, ¿ya? Y vamos a entrar un poquito al detalle a qué nos quiere decir esto, ¿ya? Pero nos quiere decir a nosotros como creyentes que si a Dios lo consideramos como tal, como el ser supremo, ¿cierto? Nosotros lo consideramos como el amo y el Señor del universo, como el Padre que juzga de forma imparcial, como el Padre que juzga de manera honesta. Entonces debemos procurar vivir temiendo a ese Dios, ¿ya? Dios tiene la potestad de mandar al mundo de la noche a la mañana, o sea, que se acabe, ¿ya? Pero Dios, por su misericordia, ha mandado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, ¿ya? Entonces debemos procurar vivir temiendo a ese Dios, como les decía, hermanos, porque es completamente santo y juzgará a cada uno de nosotros justamente, ¿ya? La idea de Dios como juez está detrás de muchas de las exhortaciones que podemos encontrar en la palabra. Muchas veces nosotros podemos encontrar en diferentes pasajes de la Biblia a Dios como un juez, ¿ya? Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Además, si hay un Dios, si el Dios de Israel y Jesús son el único Dios verdadero, y si Dios es completamente santo, lo lógico es que ese Dios tenga que juzgar antes de permitir que alguien se presente a Él, ¿ya? Nosotros sabemos que todos vamos a comparecer ante el trono de justicia del Señor, ¿ya? Él no puede tolerar ningún pecado, pues este es repulsivo para su santidad. Él es santo, Él no puede pasar por alto un pecado. El Dios de la Biblia es el juez de todo, de cada uno de nosotros. Y todos seremos juzgados al final de los tiempos, ¿ya? Saber que Dios es juez y que juzga de forma totalmente justa nos lleva a tener una vida con temor reverencial a Él. ¿Ya? Ahí está la clave. Este es el temor de Dios que debemos tener. Es de reverencia, ¿ya? Un temor santo causado por el asombro ante su grandeza. Eso, hermano, debemos asombrarnos, que Dios es completamente y totalmente santo. Entonces, eso nos debe hacernos sentir menos. Debemos sentirnos abajo, muy por debajo, ¿ya? Nunca con un ego. Este temor no es terror ni ansiedad, sino una sana respuesta del ser humano ante un ser completamente diferente, un ser completamente santo. Dios es santo, como lo digo, totalmente santo. Y este temor es una señal, ya debe ser una señal. Cuando nosotros sintamos temor a Dios, nosotros debemos decir, oye, esta es una señal de que nosotros tenemos una salud espiritual, tenemos una buena salud, tenemos una buena reverencia hacia quien nos creó y de una infinita gratitud, ¿ya? Debemos sentirnos agradecidos que Dios nos haya creado. Pedro añade otra razón para vivir en obediencia, que es la naturaleza de la redención. ¿Ya? Lo vuelvo a reforzar, ¿ya? Que Pedro, por medio de este texto, nos da otra manera de vivir en obediencia, que es la naturaleza propiamente tal de la redención,
y vamos a entrar en detalle de esto, que nosotros los creyentes hemos sido redimidos, ¿cierto?, de esta vida anteriormente mundana, para los que no fuimos creyentes desde el inicio. Es decir, hemos sido comprados por un precio, la sangre de Jesucristo. Nosotros sin Cristo nos encontramos en una ofensa moral constante ante Dios, ¿ya? Antes de conocer al Señor, estábamos constantemente ofendiendo al Señor. Nuestra pecaminosidad nos convertía en esclavos al pecado, y el precio de esta vida pecaminosa era la muerte. Sin Jesucristo estábamos condenados a la muerte, hermanos. Pero Dios, en su misericordia, y esto es siempre, hermano, en su misericordia, ¿ya?, pagó el precio en la muerte expiatoria, dando a su Hijo en la cruz. Como resultado, ahora, hermanos, pertenecemos de nuevo a Dios y somos sus siervos. ¿Ya? No nos mandamos solos, somos sus siervos. Ahora somos libres del pecado y somos libres de la muerte. Puesto, ahora que sabemos que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, deberíamos estar agradecidos de Dios por la nueva familia a la cual nosotros pertenecemos. Pertenecemos a la hija pertenecemos a la familia del reinado del Señor. Por lo tanto, esto debe motivarnos a encontrar este temor y buscar esta constante santidad a la cual ya ahora, por medio de la palabra, estamos tomando conocimiento. Y ya el cuarto punto, o la cuarta exhortación que nos hace Pedro, es de que debemos amarnos unos a otros. De acá esta exhortación final que nos hace Pedro por medio del texto que hemos visto, está enraizada de nuevo en el antes y el después de la conversión, ¿ya? Puesto que nosotros hemos sido purificados, debemos amarnos los unos a los otros, así lo dice el texto, porque hemos nacido de nuevo. El fundamento del amor del que Pedro nos habla es que ahora hemos sido purificados obedeciendo a la verdad y tenemos un amor sincero por los hermanos. Pedro nos exhorta a amarnos de todo corazón los unos a los otros. Esto quiero decir, o la palabra nos quiere decir que debemos demostrar este amor con fervor, con constancia, con esfuerzo, con intención. Que busquemos entre los hermanos el entendimiento, la comprensión y la empatía. Y este amor es un fruto inevitable de que somos hijos de Dios, ¿ya? Y que hay una santidad desarrollándose en nosotros. Esta santidad, hermanos, va paso a paso, ¿ya? Pero debemos buscarla, debemos procurar de buscar esta santidad día a día. Volviendo al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, del cual Padre nos habla como un fundamento de la santidad. Recuerden esto, el fundamento de lo que nos habla Pedro es que este nuevo nacimiento, que es un nacimiento que proviene de Cristo en Jesús, esto cada día nos va a llevar, y al reconocer esto como un conocimiento pleno, ¿ya?, nos va a llevar a un camino más de santidad, el cual nos hace semejantes a Dios. Dios es santo, Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, y Dios nos creó a su semejanza. Ahora Pedro nos quiere volver a reforzar que esto es gracias a una semilla imperecedora. ¿Qué significa imperecedora? Que es algo que no muere, ¿ya? ¿Y ustedes se preguntarán, cuál es esta semilla? En la preciosa sangre de Jesús, predicada en la palabra de Dios, ¿ya? Esta semilla. El ser humano y las cosas creadas por Él son como la hierba, porque un día perecerán estas cosas terrenales y desaparecerán. Pero ¿qué cosa permanece por siempre? La palabra de Dios. La palabra de Dios es esta semilla imperecedora que fue plantada en nosotros, ¿ya?, en nosotros los cristianos, y es eterna, ¿cierto, hermanos? Y crece en nosotros para darnos una existencia eterna con Dios. Y ya, hermanos, para ir concluyendo la predicación, Pedro nos quiere enseñar a que trabajemos en nuestra salvación, ¿ya?, pero diligentemente. Y sé que cuesta, hermanos, día a día con las cosas que nosotros vivimos, porque estamos estudiando, estamos trabajando, estamos haciendo diferentes quehaceres,
El día a día o este mundo terrenal nos quiere mantener ocupados, full ocupados. Y obviamente tiene su objetivo, es desviarnos del camino del Señor. ¿Ya? Entonces por eso Pedro nos exhorta a que podamos trabajar diligentemente en este camino de salvación, que lo vamos a ir, obviamente, que es gracia a nuestro Hijo, a Jesús, que se sacrificó por nosotros. Pero el Señor demanda que tenemos que buscar santidad para tener comunión con Él. Debemos construir una vida ética cuya raíz esté en la salvación que Dios nos ha regalado y en el carácter santo y amoroso de Dios. ¿Ya? El ser humano necesita ser reparado, ¿ya? Necesita ser restaurado y necesita ser regenerado. Esas son las tres palabras clave, hermano. Reparación, restauración y regeneración. Y todo esto lo hace Dios, ¿ya? Por mera misericordia hacia nosotros. Y sin santidad, como lo había mencionado, no podremos estar en comunión con Él, ¿ya? Obediencia, amor y santidad van de la mano, ¿ya? Lo vuelvo a reforzar. Obediencia, amor y santidad van de la mano. Debemos vivir en santidad porque eso nos llevará a la eternidad. Pero siempre recordemos, hermanos, que esto no es por nuestras obras, ¿ya? Esto es un fruto de que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Él ya pagó el precio por nuestros pecados y ahora nos está perfeccionando hasta el final de los tiempos. Sin Cristo estábamos condenados a la muerte, pero su salvación nos redimió. Al reconocerlo a Él como nuestro Salvador, lo amaremos y vamos a querer ser obedientes. Buscaremos la santidad a la luz de la palabra de Dios. Ahí está la santidad, hermanos, leer la palabra. Y finalmente estaremos viviendo gozosos de esta maravillosa verdad. Te invito a ponerse de pie, hermanos, para orar.